Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Estamos hoy presentando el práctico 3, en donde comenzamos a ver los distintos tejidos que van a componer los órganos de un cormo, que son los que habíamos visto en la primer práctica, que es el raíz, tallo y hoja. Estos órganos están constituidos por un conjunto de tejidos diferenciales, dispuestos de una manera particular, con características particulares sus células en cuanto a formas y composición y posición, de manera tal que eso permite caracterizar o conformar un órgano particular y distintivo respecto al otro. En este práctico vamos a hacer una muy breve introducción de clasificación de tejidos, los sistemas de tejidos que nosotros tenemos en cuenta en la cátedra, y a partir del cual hemos pensado o desarrollado los prácticos que van a ver de aquí a 2 semanas o 3 semanas más. Y particularmente hoy vamos a presentar el primero de los tejidos, que es el tejido de revestimiento. En la semana subsiguiente vamos a ir viendo los siguientes tejidos. La clasificación de los tejidos se puede dar de distintas maneras: por su estructura, por su origen o por su función. Por su estructura podemos clasificar a los tejidos en tejidos homogéneos o simples, o tejidos heterogéneos o complejos, que están vinculados con o relacionados con que si tienen un único tipo de elemento celular o varios tipos de células que lo componen, dentro de los cuales el tejido de revestimiento o dérmico o epidérmico, que es el que vamos a ver hoy, se ubicaría dentro de un tejido de tipo heterogéneo. Si lo clasificamos según su origen o su desarrollo, podemos encontrar tejidos embrionarios o tejidos adultos. Los embrionarios son aquellos que son a partir de los cuales, por sucesivas divisiones y diferenciaciones, van a desarrollarse o diferenciarse después en los que son los tejidos adultos, que son los que a partir de hoy vamos a comenzar a ver hasta dentro de 3 semanas, donde vamos a presentarles a un conjunto de tejidos que son los que, en cuanto a su función, nosotros forman o generan células que se van a diferenciar en tejidos primarios o secundarios, que son los que tienen actividad meristemática o meristemas. Podemos clasificar también a los tejidos en cuanto a su función metabólico, dentro del cual podemos encontrar el parénquima, o tejidos con función de protección, en el cual vamos a encontrar el epidermis o peridermis, que es la que vamos a desarrollar hoy, o tejidos que cumplen la función de sostén, como colénquima, esclerénquima, o los tejidos que cumplen la función de conducción, que son el xilema y el floema. Aquí tienen algunas imágenes de algunos de estos tejidos que vamos a ir recorriendo en conjunto a lo largo de estas semanas, hasta poder después entrar dentro de lo que es la descripción de los distintos órganos. A partir de esta clasificación podemos identificar 3 sistemas, que es lo que les comentaba, sobre los cuales nosotros vamos a ir trabajando, de la manera que nosotros vamos a presentar hoy los tejidos, que son los sistemas dérmico, fundamental y vascular. El tejido dérmico, dentro del tejido dérmico encontramos la epidermis o peridermis, que es la que se desarrolla en aquellas plantas que tienen un crecimiento secundario, y eso es lo que vamos a un poco ver hoy. El sistema fundamental, dentro del cual encontramos 3 tejidos: el tejido parenquimático fundamental o de relleno, que es el que cumple o está vinculado con todas las funciones de tipo metabólica, y el colénquima y esclerénquima, que son 2 tejidos que están involucrados con la función de sostén. Asimismo, el grupo o sistema de tejido vascular, que está representado por los tejidos de conducción cilemáticos y floemáticos: el xilema, que conduce agua y sales, y el floema, los compuestos orgánicos o producto del propio metabolismo de la planta. Si vinculamos esto con la clasificación que realicé en la diapositiva anterior, podemos decir que tanto el parénquima como el colénquima se clasifican dentro de los tejidos sencillos o homogéneos, pero que tienen la capacidad de división, es decir, pueden tener sus células, más allá de que se hayan diferenciado ya en estos tejidos adultos, con una función particular,
pueden tener, ante determinadas condiciones o requerimientos de la planta, poder volver a dividirse y diferenciarse y formar más células. En tanto que el conjunto de tejidos que componen el sistema dérmico, así como los tejidos que conforman el sistema vascular y el esclerénquima, que es el otro tejido de sostén, se caracterizan todos por ser tejidos heterogéneos o complejos, es decir, presentar más de un eh, tipo celular, y no tener capacidad de división. Estas son características distintivas y muy importantes a tener en cuenta y que ustedes recuerden, igual las vamos a volver a ir viendo a medida que vamos describiendo los tejidos, en el crecimiento y el desarrollo de la planta o ante determinadas condiciones ambientales que puedan de alguna manera alterar alguno de estos tejidos, y el hecho que pueda tener la capacidad de no dividirse, esto es muy importante porque tiene que ver con el desarrollo y la supervivencia de la planta. Presentando entonces ahora el primero del conjunto de tejido dentro del sistema que comentábamos recién dérmico, el tejido de revestimiento, siempre vamos a empezar desarrollando todos los tejidos, tratando de explicar dónde se ubica, cuál es su origen y cuál es su función. En el caso particular de los tejidos epidérmicos o de revestimiento, su ubicación, como lo dice su nombre, si es de revestimiento es la capa más externa, la capa celular más externa de absolutamente todos los órganos. Es decir, vamos a encontrar no solamente en los órganos vegetativos, sino también en los órganos reproductivos, también hay en la flor, en el fruto, ¿sí? En cuanto a su origen, en este caso, el origen de este tejido es la protodermis. La protodermis es un tipo de tejido meristemático que tiene la capacidad de dividirse y diferenciarse de una manera particular, que está dada por divisiones de tipo anticlinales, que son las que ahora vamos a marcar en la diapositiva siguiente, como para que ustedes se ubiquen. Cada tejido, la posición que ocupa, la forma de la célula y la disposición de la célula tiene que ver con la forma en que se divide y cómo se dispone respecto al eje. Esto está dado por estos tejidos meristemáticos o que tienen una alta capacidad de división y diferenciación, que es la que le va a otorgar características distintivas con una función particular. En el caso de este tejido de revestimiento o epidérmico, como es el más externo, obviamente es el que le otorga defensa contra cualquier agente físico externo, o incluso depredadores o ataque de microorganismos. Es el que a través de estructuras especializadas, que vamos a ver ahora, que se denominan estomas, pueden regular la transpiración o pérdida de agua a través del vapor de agua, e intervenir en todo el proceso de intercambio de gaseoso a través de la rizodermis, que es el tejido epidérmico específico, característico que encontramos en las raíces. Pueden realizar o tener una función de absorción de agua y de sales a partir de la presencia de determinadas estructuras o compuestos químicos que son impermeabilizantes. Pueden este tejido de revestimiento actuar o proteger a un determinado órgano, o tallo o raíz contra la desecación, e incluso intervenir en procesos de secreción o excreción. La secreción vinculada nuevamente puede ser a través de los estomas, con esta pérdida de agua o transpiración por vapor de agua, o incluso a través de tricomas o algunos pelos especializados. Y el caso de la excreción está vinculada con almacenar sustancias, producto del propio metabolismo de la planta, que pueden ser cristales, por ejemplo, de oxalato de calcio, de carbonato de calcio, de sílice, dentro de unas células especializadas que se denominan idioblastos. Estos cristales, estos productos de metabolismo de la planta que se denominan sustancias ergásticas, se disponen de formas particulares, con una morfología y un diseño particular, que son muy distintivos, y eso permite que nosotros demos denominaciones particulares, que vamos a evidenciarla, por ejemplo, en algunos de los cortes que ustedes tienen que completar en la práctica de cortes de hojas, transversales de hojas, en donde van a evidenciar acumulación de cristales de estas características, que tiene una forma particular y son una denominación particular. Y a su vez responde también a algún tipo de
funcionamiento dentro del metabólico dentro de la planta. Como les comentaba, para que ustedes se ubiquen y de ahora en más en todos los tejidos, vamos a ir mencionando en cuanto a su origen, cuál es el tejido meristemático encargado de su diferenciación y división. El plano en el que predomina la división tiene que ver en cómo se conforma la célula, dónde se dispone la célula. Si nosotros acá marcamos esto, que es un corte transversal de un eje, pónganle de un tallo, de una hoja, este es el eje, y sobre esto tenemos cortes en distintos sentidos. Vamos a presentar básicamente tres tipos de tejidos, perdón, de patrones de división. División paralela a la superficie del eje, que es divisiones de tipo periclinal. Cuando es perpendicular al eje se denomina anticlinal, y si el plano de división es intermedio, el patrón de división es oblicuo. Esos son los mayoritarios. Acá, como verán, aparecen otros que son divisiones radiales o transversales, que son los que vamos a ir evidenciando sobre todo cuando hablemos de los tejidos de conducción de agua. Como les comentaba, las características distintivas de cada uno de los tejidos son los que se van a ir presentando a medida que vamos viendo los tejidos. En el caso particular de la epidermis, la particularidad es que la disposición de las células es en forma de un único estrato o estratificada, que es lo que ven acá, no dejan espacios intercelulares entre sí, tienen forma muy variada y las paredes de grosor variable. Si bien son células vivas a la madurez, con protoplasto vivo, como les comentaba, es decir, hay una presencia de pared primaria importante, las paredes pueden presentar grosor variable debido a la presencia, por ejemplo, de sustancias como cutina y ceras, o incluso suberina en el caso de la peridermis. Otra particularidad que tiene este tejido es la escasa cantidad o proporción o presencia de clorofila. De hecho, las células epidérmicas no presentan clorofila, salvo un grupo de células que son las que vamos a mencionar a posteriori, que conforman el estoma. Acá tienen, como les comentaba hoy, que ustedes de hecho van a tener que desarrollar en la práctica, un corte transversal de una hoja. Esta es una hoja que vive en un ambiente particular, para lo cual ha desarrollado por fuera esa línea que ven más bien rosa, que es una cutícula conformada por ceras y cutina. Acá, en lugar de tener una epidermis subestratificada y una epidermis pluriestratificada, y en la epidermis que encuentran debajo, porque si esto es una hoja, tenemos una epidermis superior y una epidermis inferior, o una cara adaxial y una cara abaxial. En este caso, en la cara de abajo, la abaxial, la epidermis es substratificada, y ahí, por ejemplo, encuentran dispuestas una serie de anexos epidérmicos que ayudan a el mantenimiento de la humedad y la reducción de la pérdida de agua, por ejemplo, llevando estructuras especializadas vinculadas con esto hacia la epidermis inferior. Si vemos en un esquema, siguiendo con la característica celular del tejido, las paredes celulares externas presentan celulosa, pero también pueden presentar cutícula, y esto conformar capas cuticulares. Esta cutícula está conformada por superposición de elementos impermeabilizantes como la cutina y la cera. Como ven aquí, se nota bien en este esquema la disposición muy cerrada, en forma, en este caso, unistratificada de células pegadas pared con pared. Son células vivas, le ven el núcleo, vacuola, el contenido, y puede ocurrir que aparezcan unas células especializadas, que son las que vamos a caracterizar ahora, dentro de lo que es el tejido dérmico, como un anexo, que son los estomas. Estos estomas, ¿sí?, son muy importantes respecto a que son los que regulan nada más ni nada menos que el intercambio gaseoso entre la célula y el ambiente, y a su vez están vinculados con el proceso de transpiración, o lo que denominamos pérdida de agua en forma de vapor de agua. Los estomas están constituidos básicamente por un conjunto de células que estamos viendo, y les voy a
marcar básicamente en esta imagen en microscopio óptico, está constituido por dos células oclusivas, contiguas, que definen un espacio en el medio o poro que se denomina ostíolo. El conjunto de esas dos células oclusivas con ese ostíolo, a eso denominamos estoma. Como verán, acá les presenté la imagen de un microscopio óptico de una de la hoja, de células epidérmicas de una dicotiledonia, y del lado izquierdo de una monocotiledonia. En el caso de esta monocotiledonia elegí en particular el de una gramínea, porque las gramíneas tienen como una particularidad las células oclusivas, que aquí en el caso de las dicotiledonias son en forma más como arriñonadas o en forma de media luna. En el caso de las gramíneas dentro de las monocotiledonias, como lo ven aquí, y aquí se nota perfectamente, las células oclusivas tienen forma más de huesito o de mancuerna, e incluso están acompañadas por otro conjunto o par de células que denominamos células subsidiarias o células anexas. No solamente la forma de las células que conforman el estoma son particulares y distintivos, y son caracteres diagnósticos que me permiten distinguir una monocotiledonia de una dicotiledonia, incluso entre una gramínea respecto a otro grupo de monocotiledonias, sino que la disposición de los estomas también es variado. En el caso de las monocotiledonias, fíjense, estas son las células epidérmicas, que son células alargadas, estas son las paredes, le ven contenido interno, citoplasma, incluso núcleo, porque son células vivas, y la disposición de estos estomas con las células y las anexas está siempre de alguna manera alineada y ordenada, es decir, siguen la línea de las células epidérmicas. En cambio, en el de la dicotiledonia, fíjense la forma de las hojas, de las células epidérmicas es mucho más variada, tienen distintos tamaños, y la disposición de estos estomas también es variada, no tiene un patrón tan lineal y que siga una orientación particular como el caso de las gramíneas. Si prestan atención en esta imagen de microscopio óptico, ven que las células oclusivas presentan una serie de puntitos o gránulos. Estos son los cloroplastos. Yo les comentaba al principio que básicamente, o por lo general, las células epidérmicas no presentan cloroplastos, salvo un grupo de células que son las células oclusivas de los estomas. Entendiendo que los estomas son anexos epidérmicos, entonces las únicas células epidérmicas que presentan cloroplastos son las oclusivas que forman el estoma. Y esto tiene que ver muchísimo con lo que viene a continuación, que tiene que ver con la regulación que le decíamos, o la función particular que tienen los estomas, que es regular el intercambio gaseoso. La regulación del intercambio gaseoso está vinculado particularmente con fenómenos que comentábamos en el práctico 2, con fenómenos de ósmosis, de turgencia y plasmólisis, es decir, el ingreso de agua hacia las células oclusivas que hace que éstas puedan abrirse, poniéndose turgentes, o cerrarse al perder agua. El ingreso o salida de agua está vinculado con concentraciones diferenciales básicamente de un ion, que sería un potasio, el cual está a su vez vinculado con el proceso de fotosíntesis, porque ustedes piensen que estos estomas, que están en el tejido más externo, que es la epidermis, que es por donde estamos diciendo se produce el intercambio gaseoso entre las células y la atmósfera, es a través de donde ingresan dióxido de carbono para la fotosíntesis. El ingreso del dióxido de carbono hace que se genere ese gradiente de concentración de iones que permita que empiece a ingresar agua y a poner turgente la célula. Esta célula se empieza a poner turgente hasta un determinado tamaño, gracias a que esto que están como líneas en rojo son las microfibrillas de celulosa que estiran, permiten que se alargue la célula oclusiva, y el engrosamiento diferencial que tengo de las paredes en la zona de los ostíolos hace que no se termine abriendo, sino que se curve, ¿sí? Cuando se abre este estoma.
y a partir de ahí se produce el intercambio. Estas están abiertos durante el día y se cierran durante la noche, por ejemplo, en una planta común que ustedes ven. Si miramos una vista en un esquema en corte, nosotros estamos viendo aquí toda esta roseta de células, son las células epidérmicas, en las cuales está distribuida el estoma con sus dos células oclusivas y delimitando este ostíolo o poro. Estas son las células que les comentaba, son las únicas que pueden desarrollar o presentar cloroplastos, que están vinculados, por supuesto, con el proceso de fotosíntesis. Si nosotros miramos o hacemos un corte de a esta altura, en donde el tejido epidérmico, donde está este estoma, vamos a observar esto. Estas células, que son las células epidérmicas, son estas, que se disponían, como dijimos, como en empalizada, pared con pared, pegadas, sin dejar espacios entre sí, y donde está la altura, donde están estos estomas, observo esto. Cada una de estas dos células son las células oclusivas, ¿sí?, que conforman el estoma. Este espacio es el poro u ostíolo, y se desarrolla por debajo de esto, ¿sí?, una cámara subestomática. El caso particular que mencionaba en el ejemplo de las monocotiledonias, en donde tengo las células oclusivas con el estoma, que está conformado por las células oclusivas y el poro, y aparece la cámara subestomática y las células anexas, ahí yo estoy hablando de un complejo estomático. El estoma, cuando hablo de estoma, estoy haciendo referencia a las dos células oclusivas y al poro u ostíolo. Cuando sumo a esto, en la descripción, a las anexas y a la cámara subestomática, estoy hablando del complejo estomático. Acá como un detalle les muestro, les comento que en una hoja, por ejemplo, en una superficie foliar, pueden haber hasta 10.000 estomas por centímetros cuadrados, para que ustedes se den una idea. El hecho de que los estomas lo presenten más en una cara u otra, por ejemplo, si es una hoja, en la epidermis superior o cara adaxial, o más en la epidermis inferior o cara abaxial, tiene que ver con el ambiente en el que viven las plantas. Esto lo van a, sobre todo, relacionar ustedes en la práctica cuando tienen que trabajar con cortes transversales de hojas de distintos ambientes, en donde van a tratar de evidenciar, por ejemplo, cómo está dispuesta la epidermis, si presenta o no cutícula, si las dos epidermis o las dos caras presentan cutícula o no, si aparecen algún otros anexos aparte de estos estomas, si estos estomas están en las dos epidermis o solamente se concentran más en una que en otra, y cómo están. En el extremo inferior aquí tienen una fotografía de microscopio electrónico, donde se observa perfectamente la célula oclusiva y el poro u ostíolo. De hecho, acá ustedes ven, esto que están acompañando son todas las células epidérmicas, que le ven en este caso son células con mucho contorno y ondulación. Esto sirve para aumentar la superficie, ¿sí?, de alguna manera de protección y a su vez de fotosíntesis, y verán como ahí están estomas que están en grados distintos de apertura o parcialmente abierto, incluso lo ven cerrado. Eso tiene que ver con la posición en la que están en la célula, y a su vez, según tengan una mayor incidencia o no de luz, y esto a su vez vinculado con lo que es la temperatura o el calor, que eso por eso que comentaba que pueden llevar los estomas más hacia una cara respecto a otra de la epidermis, por ejemplo, si están en un ambiente más bien desértico o más xeromórfico, en donde hay mucha incidencia de la luz y temperatura, entonces estratégicamente envían o ponen o disponen los estomas más en la cara abaxial o la epidermis inferior, y no tanto en la superior, que es la que recibe la incidencia directa de la luz. Los otros anexos epidérmicos que pueden aparecer son, como comentábamos, que pueden ser aguijones, tricomas o pelos. Acá tienen, por ejemplo, muchos ejemplos de tricomas o pelos con distintas morfologías. Estos son fotografías de microscopio electrónico, y ven en la parte superior unos pelos glandulares, pueden aparecer pelos estrellados, peltados, o como el que tenemos, por ejemplo, en la
fotografía de la izquierda, que es de un rosal, esto que le decíamos normalmente, vulgarmente espina, en realidad son aguijones. Como le comentaba, estos son otro conjunto de anexos epidérmicos que están vinculados, piensen por ejemplo los glandulares con algún producto de secreción e incluso de protección contra algún depredador. Piensen en el ejemplo de las ortigas, por ejemplo, cuando ustedes tocan y les da ese pinchazo o escozor, eso está vinculado con presencia de pelos que tienen en esa cabeza o glándula elementos urticantes, o como en el caso de las especies o las aromáticas, que cuando ustedes cortan una hoja se desprende el aroma, esto está vinculado con pelos con sustancias características y específicas, que incluso son de carácter diagnóstico, la forma, la disposición, las podemos encontrar tanto en hojas como en tallos, son particulares y son de gran valor taxonómico para los botánicos, porque les permite, por ejemplo, caracterizar un grupo, diferenciar un grupo respecto al otro. El caso de la raíz, como comentábamos, en la raíz este tejido dérmico, tejido de revestimiento, tiene una denominación particular, porque particularmente tiene características distintivas, que es que siempre es uniestratificada, nunca presenta cutícula, y esto está dado ¿por qué? Porque la función principal, característica de este tejido de revestimiento en la raíz, es la de absorber agua y solutos. Entonces, no puede presentar, no tiene sentido que desarrolle una cutícula con sustancias impermeabilizantes si lo que tiene que realizar, o la función particular con la que está vinculada, es la de absorber agua y solutos. Por esto es que al tejido de revestimiento de la raíz se la denomina rizodermis. Esta rizodermis presenta, a su vez, vinculado con esta función de absorción de solutos y agua, pelos radicales que no se encuentran en cualquier lugar. Acá tienen un corte transversal de una raíz, la capa más externa, una estratificada, es la rizodermis, y pueden aparecer estos pelos radicales que ustedes tienen en una imagen en microscopio óptico y un esquema. Estos pelos también son anexos epidérmicos, son por lo general un estratificado, y lo que hacen es aparecer en determinadas partes de la raíz, no están en todas las partes de la raíz, en lugares de diferenciación o crecimiento de esta raíz, y que le sirve para aumentar la superficie de absorción. Fíjense acá en el esquemita que tienen, estas serían las partículas del suelo que de alguna manera se pueden tocar con estos pelos, y es desde donde por ahí pueden estar absorbiendo o interactuando para la absorción de solutos o de agua. En el corte de esta raíz tenemos varias partes, la más externa que es la rizodermis, después hay un cilindro central vascular, que es, como lo dice su nombre, donde vamos a encontrar los tejidos vinculados con la conducción, y entre ese cilindro vascular y la rizodermis un tejido de relleno, que nosotros denominamos hoy ese espacio como corteza, que es donde después vamos a ir encontrando la semana que viene, y después cuando veamos el órgano en particular de raíz, vamos a encontrar parénquima y algunos otros tejidos especializados. Puede ocurrir que encontremos una raíz con varias capas de células, que no sean solamente unistratificada, que es el caso de aquellas raíces de plantas que viven encima de otras plantas, lo que nosotros denominamos epífitas. Ahí desarrollan estratégicamente lo que nosotros denominamos velamen, que son varias capas de células muertas a la madurez. Aquí debajo tienen fotografía del microscopio electrónico de este velamen, y este velamen no es ni más ni menos que una rizodermis pluristratificada que aparece en raíces
de plantas que viven arriba de otras plantas, hay raíces aéreas, raíces de plantas epífitas, como una estrategia para poder absorber desde por la lluvia o por lo que lava a través de las ramas en donde están enganchadas, el agua y las sales. Ustedes imaginen que estas son plantitas que están viviendo arriba de otras plantas y no están pudiendo obtener el agua y soluto de la tierra, porque no están enterradas. Entonces, estratégicamente han desarrollado esta estructura que es el velamen. Como comentaba al inicio, puede ocurrir en plantas que presentan un crecimiento secundario, es decir, que desarrollan un hábito de tipo arbustivo o arbóreo en cualquiera de los árboles que ustedes ven, el tronco o el leño, ustedes lo que están viendo es la peridermis, es decir, aparece reemplazando a la epidermis un tejido de revestimiento característico de plantas con crecimiento secundario que se denomina peridermis. El origen de esto está en dos tejidos meristemáticos, embrionarios, tejidos que van a diferenciarse y desarrollar nuevos tejidos, que son, en el caso del tallo, el cambium suberoso o felógeno, o en el caso de la raíz, el periciclo. Como verán, no está aquí la hoja, no hay hojas con crecimiento secundario, por ende no van a presentar nunca una peridermis, ¿sí? Las hojas no desarrollan crecimiento secundario. Si ustedes observan en este esquema, que es un esquema de un corte de un tronco, básicamente todo lo que tienen internamente es tejido de conducción de agua, que es un tejido muerto a la madurez, que vamos a ir viendo después. Por fuera de eso aparece lo que nosotros denominamos peridermis, o ustedes por ahí vulgarmente conocen como la corteza, que en realidad eso tiene otro nombre que vamos a denominarla ahora. Esta peridermis se forma a partir de este felógeno, en el caso del tallo, que es este corte, o cambium suberoso, que es un conjunto de células, que ahora vamos a verlas en un corte, forman hacia afuera un grupo de células que a posteriori se van llenando, recubriendo sus paredes por su verina, entonces denominamos ese grupo de células suberocorcho, que son células muertas a la madurez, y hacia adentro, hacia el interior, forman células vivas, de origen epidérmico, que es la felodermis. El conjunto de estas tres capas de células, la felodermis, el felógeno y el suberocorcho, constituyen la peridermis. ¿Cuál sería la función? Bien, la función, básicamente en el tronco o en el tallo, y también en las raíces, es protegerlas contra el ataque de ciertos organismos, sobre todo infecciones por hongos o algún otro patógeno, e impedir la pérdida de agua. Aquí se encuentra un corte de la sección de lo que sería la peridermis. Ustedes ven centralmente el felógeno, que es el conjunto de células o tejido meristemático secundario, porque se desarrollan en plantas con crecimiento secundario, que es la que forma hacia afuera la felodermis, hacia afuera el suber o corcho, que son células que van a ir perdiendo el protoplasma y van muriéndose hacia la madurez, y se recubren sus paredes por suberina, lo cual la impermeabiliza, de ahí la función de impedir que pierda agua, y hacia adentro forma una capa de células varias capas de células más apretadas, como ustedes lo van a ver como si fueran en ladrillitos, o una pared de ladrillos, y esa capa de células se denomina felodermis, es una capa delgada, de células parenquimáticas vivas, y que por supuesto no presentan paredes con suber, por ende son células vivas a la madurez. El conjunto les comentaba de felodermis hacia adentro, el felógeno en el medio y el suberocorcho hacia afuera, es lo que constituye la peridermis. Ustedes deberían estar pensando, por ahí, preguntándose, si esto se desarrolla en plantas que van desarrollando un crecimiento secundario, que presentan un tronco y las ramas, pero presentan hacia adentro este tejido vivo, el felógeno, la felodermis, colénquima, incluso hacia adentro van a encontrar parénquima y floema, que son tejidos vivos. Estos tejidos necesitan tener intercambio gaseoso, por supuesto,
con la atmósfera, porque son tejidos vivos. Entonces, si en el caso de la epidermis, las estructuras encargadas de esta regulación de intercambio gaseoso eran los estomas, en la peridermis aparece otra estructura que reemplaza al estoma y que se denomina lenticela. Estas lenticelas, ustedes tienen un esquema arriba, ¿sí? Y la fotografía microscopio óptico acá a la izquierda, son espacios, son un conjunto de células activas de este suberocorcho que dejan muchos espacios intercelulares, es decir, da la impresión de que están como rotas, en realidad están dispuestas en forma más laxa las células, y a partir de ahí es donde se produce el intercambio. Es decir, acá en la lenticela, a diferencia de los estomas, no son anexos conformados por células especializadas que delimitan un poro o un ostíolo, ni tampoco pueden regular y abrir o cerrarse en determinado momento regulando el intercambio, sino que directamente son células activas, vivas, que dejan grandes espacios intercelulares a través del cual se produce el intercambio. No hay regulación. Ustedes esto lo pueden evidenciar en un tallo joven que está teniendo su crecimiento secundario, como estas grandes marquitas, cada una de estas sería una lenticela. Si lo ven en un niño ya mucho más viejo, que son los que ustedes vulgarmente le dicen las cortezas o descascararon al árbol, estas líneas que ven aquí, que nosotros denominamos ritidioma a esta corteza, esas líneas serían las que estarían marcando las lenticelas en esta peridermis. Bien, con esto hemos dado un pantallazo a lo que es el primer grupo de tejidos que vamos a ir viendo a lo largo de estas 3 semanas siguientes, hasta que empecemos a conformar los órganos de las cormófitas. La idea es un poco comentarles, muy resumidamente, cómo se clasificaban los tejidos, y a partir de eso empezar a charlar sobre el primero de los sistemas, que es el sistema dérmico, que se da en las plantas con crecimiento primario, es la epidermis o rizodermis en el caso de la raíz, o aquellas que desarrollan un crecimiento secundario en raíz y tallo, no en hoja, la presencia de una peridermis. Vinculado con esto a la aparición de estructuras o anexos epidérmicos con funciones muy particulares, el caso de los estomas, vinculados con la regulación del intercambio gaseoso y la transpiración de la planta, y algunos otros anexos como pelos o tricomas, vinculados sobre todo con secreción, o incluso algunos con el almacenamiento de sustancias que puedan ser utilizadas como defensa ante algún herbívoro. Esto es por ahora lo que les podemos presentar de este práctico. Recuerden que tienen el teórico ya colgado, también en la solapa en el Moodle de la cátedra. Les aconsejo que por favor lo miren, lo escuchen, mucho más detallado, por supuesto, pero no dejen de verlo si pueden, y acompañado con esta pequeña introducción, en su guía práctica tienen algunas lecturas que nosotros los recomendamos como para poder acompañar en la resolución del práctico. Esto lo vamos a cerrar en la semana, así que cualquier consulta lo estamos viendo cada uno de ustedes con su grupo de tutores. Nos vemos.